Nuevamente en el programa Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. Siempre preocupados por nuestras mascotas, pero ¿sabían ustedes que también tienen problemas cardíacos? Un perrito puede tener un infarto, una válvula se puede romper, puede tener insuficiencia cardíaca, cosas que pensamos que no le pueden pasar, pero sí, también le puede pasar a nuestras mascotas, a nuestros perritos, a nuestros gatitos y hasta los conejos también pueden tener problemas cardíacos. Por eso, para hablar de estos temas, hemos invitado a la médico veterinaria Carolina García. Ella es egresada de aquí, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y es médico veterinaria, cardióloga veterinaria. ¿Cómo estás, Caroline? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por empezar por la invitación. Y de hecho sí me encanta poder hablar de un tema que a mí me apasiona muchísimo desde que estaba en el colegio, que es cardiología. Y mucho más poder aplicarlo a mi carrera, que es medicina veterinaria. De hecho es increíble y poder tratar con mascotas y saber que ahora hay muchas posibilidades de darles mayor tiempo de vida. Claro que sí, sobre todo que mucha gente piensa pues que estas enfermedades que solamente le dan a las personas no le van a dar a las mascotas. Exactamente, que eso era como una teoría que se tenía antes, una idea que no era posible, pero ahora con distintos métodos diagnósticos, con distintas pruebas que hacemos, nos damos cuenta que evidentemente puede haber una serie de problemas cardíacos que están presentes, como tú lo has dicho, en conejos, en gatos, en perros también. Claro que sí. Cuéntame, ¿cómo podemos empezar a sospechar que mi perro, mi gato tiene un problema cardíaco? Sí, bueno, va a haber distintos signos clínicos. Por ejemplo, los más comunes van a ser tos. Muchas veces se cree que la tos solo es respiratoria, pero la tos también puede ser de origen cardíaco. El más común es tos, uno que es, digamos, mucho más significativo, que son desmayos, y por último, que es el cansancio excesivo. Si antes, no sé, te podías dar un paseo con tu mascota al Pentagonito, de repente ahora ya no puedes porque te das cuenta que a los 5 o 10 minutos ya se cansan por completo. Entonces, ese también es un signo clínico bastante significativo. Nunca he visto un perro desmayarse realmente. Sí, sí puede pasar. Claro que sí, me imagino que sí. Sí, es más común de lo que se piensa, sobre todo cuando ya la enfermedad cardíaca está avanzada. Cuando hay valvulopatías que ya están mucho en un grado muy alto, ahí llega a pasar pacientes que se desmayan y muchos dueños lo suelen incluso hasta confundir con convulsiones o con infartos, que por ejemplo los infartos, los paros, no son tan comunes en los perros a diferencia de los humanos. Claro. ¿Qué edad más o menos en la vida del perrito, por ejemplo, del perro, comenzaría a sospechar que tiene un problema cardíaco? Generalmente a partir de los 6 años en adelante. Y hay una característica bien particular. Es que los perros de edad avanzada, pues 6 años en adelante y de raza pequeña, como por ejemplo Shih Tzu, Chihuahua, Yorkshire, etc., ellos van a tener mayor predilección porque en estos pacientes generalmente se presentan los problemas cardíacos. Pero esto no quiere salvar que los perros de raza como Doberman, labradores, Golden Retriever no puedan tenerlo. Sí pueden tener, pero en especial otro tipo de cardiopatía. ¿Y los gatos también igual? También igual. Y a diferencia de los gatos, por ejemplo, en el perro es muy característico que uno a la auscultación evidencie un soplo, ¿ok? Que es un sonido que expresa una regurgitación, una falla a nivel del corazón. Pero en el caso de los gatos es totalmente distinto porque los soplos no van a estar presentes, entonces es obligatorio que se hagan otro tipo de pruebas como exámenes o ecografías directas al corazón que permitan identificar el nivel o el grado de patología que pueda tener el paciente. Que en el gato es totalmente distinto porque el corazón se vuelve grueso y esa enfermedad se llama cardiomiopatía hipertrófica felina. Y entonces es muy difícil porque no hay signos clínicos, no hay soplo y la única forma de saberlo es haciendo exámenes preventivos. Y ahí sí se puede presentar en cualquier edad, desde el año, 6 años en adelante. Wow. Entonces, sí. Eso quiere decir que también a un animalito le hacen un ecocardiograma. De todas maneras. Que es hacer el examen encima para ver cómo está el corazón por dentro. Tal cual. De hecho, ese es como el examen gold estándar que tenemos nosotros, ¿no? Para poder identificar. Hacemos eso, hacemos electrocardiogramas, revisiones cardiológicas. Cada día la medicina va avanzando mucho más y eso es algo muy bueno. Caroline, ¿esto significa que también le buscan hipertensión arterial a las mascotas? De todas maneras, es algo también súper común. De hecho, tenemos que medir la presión arterial siempre en todas las consultas. Es algo que se hace de rutina, pero así como los perros, los gatos, los conejos tienden a ponerse súper nerviosos, sobre todo cuando van a la clínica, cuando van a la veterinaria. Nos ven a veces con bata blanca y ya tenemos valores de presión arterial, pero súper fluctuantes. Entonces, por eso, exactamente, por eso es tan importante el control o la conexión que podemos tener con ellos, tener como ese manejo literal libre de estrés que permite que podamos tener mejores resultados en los pacientes. Eso es súper importante. ¿Y cómo hacen ahí? Por ejemplo, en las personas, cuando tenemos esta hipertensión de bata blanca, mandamos que se tomen la presión en la casa, en otro ambiente.
Tal cual, hacemos eso, o sea, eso es algo súper importante, que se haga en la casa o en la zona incluso favorita del perro, del gato o del conejo, porque ellos tienen como un área de refugio donde se van a sentir más tranquilos y donde evidentemente pues la presión arterial va a ser la mejor. Eso es uno, y bueno, lo otro y otra opción que tenemos es que nosotros ya conocemos al paciente desde que ingresa a consulta. Es como las personas tal cual, ¿no? Uno tiene que examinar cómo es el comportamiento del perro o del gato desde que entra, y entonces a partir de eso ya podemos ir tomando como más estrategias para que ellos también se puedan sentir tranquilos durante toda la evaluación. Eso es algo esencial. Tú mencionaste, por ejemplo, que los chihuahuas son una de las razas que tienen también problemas cardíacos. Sí. Y eso podría ser porque cuando tú ves un chihuahua está sumamente, yo diría la palabra eléctrico, que se mueve por todas partes y te ladra desde que empieza hasta que acaba todo el rato. Exacto, bueno, de por sí el chihuahua tiene una característica muy esencial y particular, y es que ya tiene la predisposición genética a desarrollar ese tipo de enfermedades, que son insuficiencias valvulares. Pero el chihuahua, al tener un carácter, pues, o al ser de repente un paciente tan activo todo el tiempo, activo, claro. Exacto, hace que la frecuencia cardíaca también esté elevada. Entonces, si es que ellos todo el momento, todo el tiempo la pasan así, evidentemente la enfermedad, si tiene que avanzar de repente de aquí a 3 años, pues va a avanzar de aquí a 6 meses, a 4 meses. Entonces, dificulta mucho el manejo y qué podemos hacer realmente en ellos. Eso. Y en el caso de los gatos, si todos son tranquilitos, ¿en qué raza hay más problemas cardíacos? En el caso de los gatos es muy variable, porque algunos son tranquilos, pero también hay gatos que tienen ciertas particularidades. Cada uno, según la raza, también tiene ciertos cambios de comportamiento. Pero muy aparte de eso, los gatos tienen distintas enfermedades. La más común es cardiomiopatía, fenotipo hipertrófica felina. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón se va a engrosar muchísimo, en especial el ventrículo. Se engrosa, entonces obviamente la capacidad contráctil que va a tener y la capacidad de relajación, que nosotros le llamamos como capacidad o función diastólica, va a estar alterada. Entonces, evidentemente... ¿Son hipertensos también entonces? Exacto, son hipertensos, y lo más difícil de esto es poder identificarlo a tiempo, porque esa es la idea. Entonces, si es que de repente un propietario de gatos no hace un chequeo preventivo, al menos anual, va a ser complicado que pueda identificar ese tipo de cardiomiopatías, porque evidentemente a la auscultación no va a haber un soplo, va a ser complicado. Entonces, la única forma de poder determinar esto es por medio del examen cardiográfico. ¿Y le hacen también a las mascotas un electrocardiograma? También igual, hacemos electrocardiograma, hacemos ecocardio y bueno, las consultas en general donde evaluamos todo. Sí. Interesante realmente. Súper interesante. Sí. Hay algo que las personas piensan, que hay muchas razas modificadas por el humano, que también piensan que tienen más problemas cardiovasculares, y es así, ¿no? Sí, es cierto. O sea, ya ha habido mucha también, digamos, combinación, ha habido mucho como breeding genético que se ha producido. Entonces, esto ha hecho que ciertas razas tengan distintas particularidades. Por ejemplo, los bulldogs. Los bulldogs tienen una característica muy esencial, y es que ellos pueden sufrir de estenosis aórtica o estenosis pulmonar. Por ejemplo, ¿qué es estenosis aórtica? Consiste en el engrosamiento de la válvula aórtica, que hace que el conducto sea mucho más estrecho de lo normal. En este caso, de la arteria aorta. Entonces, esto evidentemente pues, va a generar muchísimos cambios en el paciente. Los niños también sufren mucho porque esto sucede en edades tempranas, porque es una enfermedad congénita. O sea, ya vienen con esto, porque ha ocurrido tanta mezcla de tantas razas, que a pesar de que sean razas muy lindas y a muchas personas les guste, pues también tienen enfermedades que traen. ¿Y eso implica que también le pueden hacer a las mascotas cambio de valvulares? Sí, exactamente, tal cual. Se hacen valvuloplastías, hay muchísimas cirugías, y ahora la parte de intervención quirúrgica en cardiología está avanzando. Aún no la tenemos en Perú, pero ya al menos el país más cercano que tenemos ahora es Brasil. Entonces ya le están llevando a cabo y es increíble, y yo espero y estoy segura que poco a poco también esos nuevos cambios van a ir llegando acá a Perú. Eso implica entonces que alguien que tenga una mascota con una posibilidad de recambio valvular se vaya a otro país y ahí se lo hacen. Por supuesto, de todas maneras. Incluso ya hemos coordinado con pacientes para que ellos puedan viajar a Brasil. En Brasil ya tenemos conexión también, ellos viajan, hay algunos doctores con los que hablamos constantemente, entonces mandamos al paciente y allá realizan la cirugía. Interesante, mira todo lo que estoy aprendiendo el día de hoy. Tal cual. Caroline, y me hablaste también que manejas la parte cardiológica en conejos. Sí, también. ¿Un conejo qué problema tiene para tener problema cardíaco? También tienen problemas cardíacos. En los conejos es generalmente a partir de los 7 años de edad. ¿Qué problemas cardíacos? Igual, las insuficiencias valvulares.
Una insuficiencia consiste, como dice el mismo nombre, en un déficit o en la capacidad de cierre de una válvula. Es como siempre les digo a todos los dueños con los que hablo, es como si una puerta se hubiese abierto y cerrado por 21 años. Lo mismo sucede con las válvulas. Las válvulas son puertas que se abren y se cierran. Va a llegar un momento donde ese cierre no va a ser completo, sino que va a tener un déficit. Entonces, ese déficit o insuficiencia va a hacer que una cámara que se llama atrio se sobrecargue de volumen. Y el ventrículo va a tener menor capacidad de eyección de sangre. Entonces, en los conejos sucede exactamente lo mismo. Pasa eso, pasan cardiopatías dilatadas donde también el corazón crece muchísimo como un globo y el pobre corazón ya no puede contraerse más, entonces no va a llegar tanta sangre a todas las partes del cuerpo. Y pasa muchísimo en los conejos. Algo que yo no sé, te pregunto, ¿existen también razas de conejos para crianza, para...? También existen razas de conejos. Donde he visto problemas cardíacos al menos más frecuente ha sido en cabeza de león, ha sido en angora y en lobo. En esos. Hay un montón de razas, pero esas son las más frecuentes en las que yo he podido ver. Mira, todo lo que estoy aprendiendo el día de hoy, te juro que no sabes. Sí, tanta cosa que había, claro que sí. Entonces, si yo tengo un perrito, un gato, conejo que tiene un problema cardiovascular, hipertensión arterial, debo ponerlo también a dieta y ejercicio. Sí, exacto. Y eso es algo también que nosotros siempre hablamos con los propietarios. Un 50% lo puede hacer la medicación, pero el otro 50% es el manejo que se tiene que hacer en el ambiente. ¿Y a qué me refiero con esto? Cambios, como bien lo dices, en el ejercicio, cambios de la dieta, que es súper importante, y también el control que se puede hacer sobre el paciente para que pueda estar lo más tranquilo posible. Y lo más tranquilo posible no significa que esté quieto en un solo lugar, sino que ese lugar tiene que estar en lo posible con bajo nivel de estrés, tiene que salir, tiene que al menos salir al parque unos 5 o 10 minutos, porque el corazón necesita tener de cierto modo actividad física también. Hacemos cambios de dietas, sí, también ahora ya existen dietas comerciales que vienen con bajos niveles de sal, también, digamos, reduce mucho lo que es la cantidad de radicales libres, porque en un problema cardíaco la parte de inflamación va a ser la más significativa, entonces tratamos de reducir eso. Y también tiene omega 3, omega 6, eso es algo bastante positivo y lo conversamos con los dueños y ellos son súper comprensibles y toman distintos cambios, todo por sus mascotas. Nos comentabas que había medicación natural aparte de la farmacológica. Sí, tal cual, exacto. Es que muy aparte digamos, de toda la medicación que se da para el problema cardíaco en sí, hay otras opciones que también les damos a los dueños, sobre todo de chihuahuas, de repente de yorkies o de pacientes que tienen mucha actividad durante todo el día o son tan enérgicos. Y estas son algunas opciones como valeriana, triptófano, que hacen que puedan estar un poco más tranquilos. Pero siempre les decimos a todos, si es que el cambio no se hace realmente en el ambiente, en la casa, entonces va a ser complicado que evidentemente pues la medicación haga todo sin que el estímulo no esté presente, ¿no? Entonces, ¿y estos animales también pueden sufrir de arritmias? ¿Pueden ser por portadores supuesto de marcapasos o algo tal así? cual, sí. De hecho, siempre, por ejemplo, cuando ya hay cardiopatías y en los pacientes, lo que tenemos que nosotros hacer es, por ley, hacer un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque ya pueden tener arritmias a consecuencia de eso, pero también hay pacientes que tienen bloqueos sinusales, bloqueos atrioventriculares de segundo o tercer grado, en donde hay que utilizar marcapasos también. Entonces, estos bloqueos, o mejor dicho, estos marcapasos también igual lo hacen en Brasil. Entonces, lo que hacemos es derivar al paciente para que se le pueda colocar el marcapasos y tenga una vida mucho más estable. ¿Y han visto también endocarditis en mascotas? Sí. Endocarditis sí, no es tan frecuente ahora. ¿Por qué? Porque los dueños ya tienen muchos métodos preventivos. ¿Por qué generalmente se producía la endocarditis? No solo puede ser por una infección generalizada, no solamente por eso, sino que también a veces la cantidad de sarro dental que tienen los perros, pues hacía que tengan mayor predicción o mayor predisposición a ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque la cantidad de sarro dental, como evidentemente está en la boca, pues viajaba por vía digestiva, llegaba a la sangre y una vez que estaba en la sangre, pues de todas maneras llegaba a la válvula y afectaba y generaba una endocarditis. Eso es lo que se producía. Ya no es tan común como si lo era antes, pero de todas maneras siempre hay que comentárselo a los dueños de perros y gatos porque es algo que tienen que saberlo. Que a veces la profilaxis no es solamente por estética, sino que realmente tiene una implicancia médica. Salimos un poquito del tema de cardiología hablando de endocarditis. ¿También le hacen a los perritos hemodiálisis? Hemodiálisis, por supuesto que sí, también se hace hemodiálisis. Hay diálisis peritoneal y hay hemodiálisis. Porque la diálisis también es predisponente para endocarditis, o sea, también podríamos por ahí. También de repente podría claro. estar. Lo que sucede mucho es que en los perros que ya entran en hemodiálisis, digamos, ya son perros que vienen de una enfermedad renal
bastante avanzada. Ujú, Entonces, en la mayoría de repente ya no se logra poder hacer el examen, el ecocardiograma para confirmar si es que hubiese una endocarditis, pero sí sería al menos interesante poder relacionarlo, ¿no? De repente, ¿qué tanta correlación habría entre los pacientes de hemodiálisis con endocarditis bacteriana? Claro, porque nosotros tenemos ahora en pacientes, en personas, es básicamente por las hemodiálisis, por ahí pues viaja el estafilococo y se queda Tendría muchísimo sentido. se queda tranquilamente en el Tal corazón. cual, sí. Una pregunta así más avanzada, ¿han hecho trasplantes cardíacos en mascotas? No se han hecho trasplantes de corazón todavía. Yo creo que los que van más en este avance es Inglaterra, pero espero que algún día se haga. De verdad que ahora la conexión que hay entre perros o entre mascotas y entre los dueños es súper grande, ¿no? Demasiado, bastante, claro. Exacto, ahora el mercado de mascotas es increíble. Entonces, que se puedan llegar a ese tipo de avances sería una opción, yo creo que bastante beneficiosa. Cuando tengo mi mascota, ¿qué me recomendarías? ¿Cuándo comenzar a hacerle las evaluaciones? Cardiológicas. Bueno, va a depender mucho de la raza. Por ejemplo, si es un bulldog, obviamente desde el primer año de edad hay que hacer un ecocardiograma. Al año. Al año, okay. Exacto. Si es que fuese una raza, por ejemplo, como Chihuahua, Yorkie, bueno, eso puede ser a partir de los 6 años en adelante. Pasa mucho que también las mascotas las esterilizan a edad temprana, por ejemplo, al año, 6 meses, entonces ahí de manera obligatoria se tiene que hacer un ecocardiograma, electrocardiograma y consulta cardiológica antes de que puedan ingresar a la cirugía. O sea, como un riesgo quirúrgico o algo así. Exactamente, claro. Como un riesgo prequirúrgico, siempre. Entonces ahí ya, por ejemplo, como ya los médicos están introduciendo mucho más este riesgo prequirúrgico, ya estamos viendo las mascotas desde una edad temprana, entonces podemos identificar también patologías con anterioridad. Interesante. Sí. Bastante interesante. Súper interesante. ¿Qué casos te ha llamado mucho la atención dentro de tu práctica clínica? ¿Me puedas contar? A ver. Por ejemplo, en el caso de los conejos, me pasó mucho que vi hace poco nomás un conejo que tenía insuficiencias valvulares, tenía insuficiencia mitral, tricúspide y aórtica. Pero muy aparte de eso, también los conejos tienen mucha predilección a formar masas en tórax, que se conocen como timomas. Entonces, por ejemplo, este conejito tenía esta masa, tenía este timoma que estaba comprimiendo, estaba generando compresión sobre la base cardíaca. Entonces, evidentemente, no permitía que la contracción del corazón sea la mejor, ¿no? Y bueno, el paciente, pueden creerlo que hasta el día de hoy le va muy bien con la medicación. Ya también vieron por el lado de la parte quirúrgica. ¿Lo operaron? Sí, se hacen tomografías, se hacen resonancias, se hace absolutamente todo para poder ver esto. Te juro que antes no se veía mucho eso, quizás porque no estaba tan avanzada la ciencia como ahora. Tal vez, puede ser, que no estaba tan avanzada, pero al menos ahora es increíble. Y es por eso tan importante que también nosotros estemos al día capacitándonos, informándonos, para sobre todo poder darle esa tranquilidad a los dueños, que al fin y al cabo es parte de la mascota, porque son ellos dos, la conexión existe en los dos y nosotros también tenemos que tener esa misma afinidad. Entonces yo creo que a los propietarios de las mascotas habría que decirles que cuando lo lleven al veterinario para las vacunas, para el primer contacto con el veterinario, de acuerdo a la raza, que les pregunte qué más hay que hacer, qué evaluaciones requieren. ¿Qué evaluaciones hay que hacer? Sí, totalmente. Eso es algo muy importante. Ahora también los médicos clínicos o los médicos de medicina interna, ellos también ya saben, evidentemente, cuándo derivar a cardiología o no. Claro. Y Caroline, te agradezco tu presencia. Hemos aprendido bastante y te juro que era cualquier mascota que uno tenga, hay que evaluarla de todos los ángulos que tengamos. Sí, exactamente. De todas maneras. Es increíble esta rama. A mí me apasiona muchísimo. Desde que yo estaba en el colegio me encantaba cardiología. Te veo feliz con tu carrera. Sí, a mí me encanta. O sea, a mí me preguntan cardiología y siento que cardiología soy yo. O sea, no podría ser Caroline sin cardiología. No hay forma de eso. Gracias por tu presencia. Espero contar contigo en otra ocasión. Gracias. Gracias. Bien, hemos aprendido el día de hoy que cada mascota requiere una evaluación individualizada. Si tienes un perro o un gato, en el primer contacto con tu veterinario, debes preguntarle qué otras intervenciones requiere. No lo olvides. Esto es primordial para la salud de tu mascota. Nos vemos la próxima semana.